Buenos días, muchas gracias. Gracias a la doctora Berenice por la invitación. A su salud representa 12 profesiones del sector salud en Colombia. Cuando el gobierno actual estuvo en campaña, el gancho para los trabajadores de la salud fue: vamos a formalizar el sector salud. ¿Sabe cuántas plantas ministro y viceministro ha creado el gobierno nacional en los hospitales públicos en 3 años? 0, ni una sola planta de cargos. Y ese fue el gancho para que el sector salud votara por el gobierno del cambio. Actualmente, con el proyecto de ley de provisión del contrato sindical, se le va a dar un segundo garrotazo a los trabajadores de la salud, que lograron, mediante el contrato sindical, agruparse y que al menos les estén pagando. Porque, contrario a lo que usted dice, ministro, el gobierno tiene una política de formalización, ya se lo dije, no han formalizado a nadie. Pero si usted ve los formalizados en este momento en los hospitales, es a los que no les están pagando. Quienes están en contratos sindicales tienen una organización sindical que los representa y que está montando procesos ejecutivos ante la jurisdicción ordinaria o administrativa para que les paguen. Paradójicamente, son los trabajadores que están en un contrato sindical quienes están recibiendo el pago. No hay plata para pagarle a los de planta. También, contrario a lo que usted dice, señor ministro, que el contrato sindical termina desnaturalizando la vocación de los sindicatos porque no ejercen una representación como la debería hacer un sindicato. El ejemplo soy yo, señor ministro. Soy el representante de los profesionales de la salud ante el Consejo Nacional del Talento Humano. Por ley de talento humano en salud, represento a los profesionales ante este organismo y provengo de una organización que desarrolla contratos sindicales. O sea, totalmente contrario. Es decir, quienes ya aprendimos a manejar el contrato sindical y quienes nos manejamos en ese medio, supimos expresar todas las funciones de un sindicato y por eso estamos en este momento en organismos de representación. Las juntas directivas de los hospitales públicos que tienen una participación de los trabajadores, ya hay trabajadores de contrato sindical en las juntas directivas de los hospitales públicos. O sea, lo que usted menciona como que cercena la posibilidad de representación es absolutamente contrario a lo que la realidad nos está mostrando. Ahora, frente al tema jurídico de la eliminación, y aprovechando que hay varios senadores acá, creo que esa eliminación termina siendo absolutamente inconstitucional. Y es una advertencia que desde la Asociación de Profesionales de la Salud ya le hicimos por escrito ante la Comisión Séptima. 1. La Constitución, el artículo 25, protege el trabajo en todas sus modalidades. No dice que el contrato sindical no está protegido. Segundo, el artículo 39 de la Constitución permite la libertad sindical y la disposición de sus propios reglamentos y estatutos. Tercero, el artículo 55 permite la negociación colectiva y el contrato sindical es una de las formas de la negociación colectiva. El legislativo no puede cercenar un derecho fundamental de legislación a negociación colectiva, puede regularlo, pero mediante esta ley estaría cercenando una de las formas de negociación colectiva que es el contrato sindical. Las experiencias que tenemos en este momento en el país de negociaciones colectivas en contratos sindicales en salud son muy positivas y como lo han dicho mis predecesores, hay experiencias negativas, pero ojo, experiencias negativas que muestran la ineficiencia del Estado en la vigilancia de la figura, que no ha sido capaz de vigilar a pesar de que denunciamos y se quedan las denuncias engavetadas. Y no quiere decir con esto que la posición sea unánime y que todo el sector salud debería funcionar con contratos sindicales, no, hay que segmentar. Y tengo claro que las enfermeras, odontólogos, auxiliares, camilleros, deberían estar en plantas de cargos que les paguen. Es que en ese momento, señor ministro, no les pagan a los trabajadores del sector salud. Y el gobierno nacional aún no hace los giros que la Corte Constitucional le ha dicho y esto finalmente está en el no pago. Paradójicamente, como lo dije, son los contratos sindicales los que a través de acciones ejecutivas están logrando la plata para poderle pagar a los trabajadores. Respecto a la argumentación que oí en un debate anterior que defiende la eliminación del contrato sindical y es que la comisión de expertos de la OIT así lo ha recomendado, es falso. Quiero que lean las recomendaciones de la comisión de expertos de la OIT. Al contrario, dice, es una figura
que debe ser vigilada, es decir, la comisión de expertos nunca ha sugerido eliminarla como algunos defensores de la eliminación del contrato sindical quieren exponer. La comisión de expertos de la OIT lo que dice es, debe vigilarse principalmente en el sector salud, y esto va de la mano con lo que tú estabas diciendo, es la vigilancia. Es decir, lo que estamos aquí es frente a una solución que el Gobierno Nacional quiere dar, de eliminar una figura por su incapacidad de vigilarla. La comisión de expertos dice, vigile la figura. Segundo, que no le cercenen derechos sindicales. Y tercero, que respete derechos laborales. Pero en ningún momento ha dicho, elimine la figura. Y estoy hablando de la OIT. Segundo, respecto a las consideraciones que ha hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a la figura, son absolutamente favorables al contrato sindical. Léanse las sentencias C-303 y 457 de la Corte Constitucional. Habla de unos desarrollos de la figura del contrato sindical como un sindicalismo propositivo y constructivo, una nueva forma de sindicalismo. Es decir, no tergiversen las posturas de la Corte Constitucional frente al contrato sindical. Y por eso les cito esas dos sentencias que son supremamente valiosas y son los antecedentes más importantes de la Corte Constitucional respecto al contrato sindical. Y retomando lo que decía el doctor Pedro de las buenas experiencias, ¿sabe cómo se supo defender la pandemia en Colombia y quién fortaleció el sistema de salud en Colombia y cómo llegaron médicos especialistas, intensivistas, anestesiólogos a los hospitales públicos más alejados del país? A través de la figura del contrato sindical. Muchos de ellos ni siquiera los hospitales les han pagado por las deficiencias que hay en este momento de flujos de caja del sector salud. Pero la experiencia más bonita fue cómo a través de contratos sindicales se logró soportar la pandemia en los hospitales públicos y privados del sector salud. Hay una situación aquí bastante importante, y es la figura del contrato sindical. Es una figura que necesita, uno, ser vigilada y otro, sí, ser segmentada. Entiendo que no es para todos los segmentos de la población. Es decir, como lo decía ahorita, hay unos segmentos, y especialmente el sector salud, que requieren plantas de cargos. Pero viene otra situación, ministro, y es que si estos trabajadores del sector salud que están en contratos sindicales se les prohíbe la figura del contrato sindical, los van a tirar por un precipicio, porque no hay plantas de cargos. Esos trabajadores del sector salud van a engrosar las filas de los prestadores de servicios, enfermeras, camilleros, médicos, prestadores de servicios, porque no hay plantas. Pero no porque necesite ley para crearse. El sector salud perfectamente puede tener plantas de cargos sin ley de la República. De hecho, muchos hospitales la tienen, por falta de voluntad del Gobierno Nacional de crearlas. De los trabajadores de la salud. ¿Se acuerdan? Hemos trabajado como representante del sector salud y de los trabajadores un decreto con el Ministerio de Salud para la formalización de esos segmentos del sector salud que requieren estar formalizados. Hace 8 meses lo hicimos y está engavetado. La Dirección de Talento Humano no lo ha gestionado. Entonces, ¿por qué necesitamos una ley? Es voluntad política del gobierno. El decreto está listo, lo proyectamos, engavetado. Pero le estamos diciendo a los trabajadores que es que necesitamos una ley de la República para que estén formalizados. No necesitan ley, necesitan voluntad política y plata. Y plata es lo que no hay para eso. Entonces, que no sea un sofisma de distracción decirle a los trabajadores que no se han formalizado porque no hay ley de la República. Los medios jurídicos para formalizar están creados. Las plantas de cargo en el sector salud se pueden hacer. Basta con voluntad política y se crean las plantas. Entonces, mi llamado es, en el sector salud, sí, hay que segmentar, y naturalmente hay unos trabajadores que deberían ir a plantas de cargos. Otros segmentos, no. Hay una limitación normativa supremamente poderosa, y es que las plantas de cargos tienen una estructura dada por la Ley Cuarta del 92. Es decir, un trabajador no se puede ganar más que el alcalde del respectivo municipio. En un municipio, señor ministro, donde el alcalde tiene un ingreso, municipios de categoría 4, 5 y 6, alcaldes de 5 millones de pesos, no van a poder llevar ni enfermeras ni médicos. ¿Qué solución tiene el Gobierno Nacional si elimina el contrato sindical para los municipios de categoría 4, 5 y 6?
elimine el contrato sindical y va a dejar esos hospitales sin médicos, sin enfermeras, porque no son competitivos esas plantas de cargos para llevarlos allá. Y señor ministro, la prueba está clara. Este gobierno nacional solo ha creado una AS, una empresa del Estado, y es la AS del Guainía. La creó el gobierno del cambio. Y vaya, pregunte cómo los tiene vinculados a los médicos, por prestación de servicios. Y es una S, un hospital público creado por el gobierno nacional. 30 segundos, por favor. Entonces, fíjense que no es un tema de norma, ni es un tema de prohibir el contrato sindical, es un tema de voluntad política y crear las plantas de cargos para los segmentos que deben estar. Y respecto al contrato sindical, hay ejemplos muy bonitos de desarrollo del contrato sindical. Los médicos especialistas en todo el país están con contratos sindicales, han logrado unas condiciones muy buenas. Y un tema, y es que si la norma sigue, debería mínimo incluirse que se respeten los derechos adquiridos mediante contrato sindical. Pareciera que esto fuera un borrón y cuenta nueva y todos los derechos en contrato sindical se fueran por la borda. Pero repito, para el sector salud, la eliminación del contrato es tirar 150.000 trabajadores del sector salud a la informalidad, señor ministro, que es lo que usted ahorita decía que no quiere el gobierno nacional, porque no hay plantas de cargos y se irían a OPS. OPS que con el tiempo van a terminar demandando los hospitales y quebrando los hospitales públicos, porque con seguridad van a ganar las demandas de contrato realidad.